Dijeron que el frío la mataría primero, pero se equivocaron. El viento helado que aullaba en el bosque de Blackwood no era nada comparado con el hielo que había en el corazón de Alpha Colin cuando la miró y se rió. Ella era Flora, la omega no deseada, rechazada delante de toda la manada y abandonada a su suerte en una tormenta de nieve. Cerró los ojos, rezando por el final, pero la muerte no llegó. En cambio, una sombra emergió de entre los árboles, una bestia de pelaje obsidiano y poder aterrador. Ella pensó que la estaban cazando. No sabía que la habían encontrado. Las lámparas de araña de la casa de la manada de la luna plateada brillaban como lágrimas congeladas, proyectando un resplandor engañosamente cálido sobre la noche más brutal de su vida. Flora Vance se encontraba entre las sombras del salón de baile, alisando las arrugas de su descolorido vestido gris. Era el baile de apareamiento del solsticio de invierno, la noche en la que todos los lobos esperaban encontrar a su media naranja. Ella ya sabía quién era la suya. Había sentido la atracción hacia Callan Sterling, el futuro alfa, desde que eran niños. El vínculo era débil, probablemente porque su propio lobo había estado inactivo desde su nacimiento, lo que le valió el despectivo título de Omega Rota. Pero estaba ahí. Esa noche, Callan tomaría el control de la manada de manos de su padre. Esa noche, ella esperaba tontamente que él reconociera el vínculo y la salvara de una vida de servidumbre. La música se detuvo. Los murmullos de la multitud se apagaron cuando Callan subió al estrado. Se veía magnífico, con sus hombros anchos en un esmoquín que costaba más que las ganancias de toda su vida, y su cabello rubio perfectamente peinado. Pero sus ojos azules eran fríos, crueles. Esta noche marca una nueva era para la luna plateada. Callan anunció con voz atronadora: la fuerza es nuestra moneda. El poder es nuestro legado. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Por favor, pensó, solo mírame. Su mirada recorrió la sala y se posó en ella. Por un segundo, el mundo se detuvo. Luego, una mueca de desprecio curvó sus labios y con debilidad, continuó señalándola directamente con el dedo. Debe ser purgada. La multitud se apartó, dejándola aislada en el centro del suelo pulido. Flora Vance, dijo Callan, con voz llena de fingida compasión. ¿De verdad creías que me emparejaría con una enana sin lobo, una sirvienta fregona? Yo sentí el vínculo. Callan, susurró ella, con voz temblorosa, pero audible en la sala silenciosa. Estallaron las risas, no solo de él, sino de toda la manada. Fue un sonido que destrozó su alma. El vínculo, se rió Callan. La diosa de la luna juega bromas crueles, Flora. Pero yo soy un alfa. Yo elijo mi destino y elijo la perfección. Extendió la mano hacia la primera fila. Jessica, ven aquí. Jessica Thorne, la hija del Beta, se deslizó hacia adelante. Era todo lo que Flora no era: voluptuosa, segura de sí misma y cruel. Llevaba un vestido rojo que gritaba dominio. Mientras subía las escaleras, le lanzó a Flora una mirada de puro triunfo. Callan le rodeó la cintura con un brazo. Yo, el alfa Callan Sterling, te rechazo, Flora Vance, como mi compañera y luna. Y en tu lugar, marco a Jessica Thorne. El dolor del rechazo era físico. Era como si le estuvieran retorciendo un cuchillo dentado en el pecho. Jadeó, cayendo de rodillas y agarrándose el corazón. El vínculo se rompió, dejando un agujero sangrante en su espíritu. Sacadla de aquí. Jessica se burló, mirándola desde arriba. Está arruinando el ambiente. De hecho, tener a una renegada sanguinaria en la manada es mala suerte para nuestra unión. Callan asintió con la cabeza, impasible. Tienes razón, mi amor. Flora, por la presente quedas desterrada. Tienes una hora para abandonar el territorio de Silver Moon. Si te encuentran dentro de las fronteras después de eso, los guerreros te cazarán por diversión. Afuera hay una ventisca, gritó. La injusticia finalmente le dio voz. La temperatura es de 20 grados bajo cero. Me estás condenando a muerte. Callan se inclinó hacia el micrófono con los ojos apagados. Entonces muere, Flora. Hazlo en silencio. Dos guerreros la agarraron por los brazos y la arrastraron hacia las pesadas puertas de roble.
Ella no se resistió. Estaba demasiado destrozada. Cuando la echaron a la nieve, las pesadas puertas se cerraron de golpe, sellando el calor, la música y su vida en el interior. Se enfrentó al viento al instante, que le mordía a través de su fino vestido. No tenía abrigo, ni dinero, ni un lobo que la mantuviera caliente. Se dirigió hacia la línea de árboles del bosque de Blackwood, la zona prohibida. Era el único lugar al que los guerreros de la luna plateada no la seguirían. Caminó hacia el abismo blanco, con las lágrimas congelándose en sus mejillas antes de que pudieran caer. El frío era un ser vivo. Tenía garras y la estaba desgarrando capa a capa. Llevaba caminando o tropezando lo que le parecieron horas. Sus pies eran bloques de hielo entumecidos. No lo sentía cuando tocaban el suelo. La nieve le llegaba hasta las rodillas, un implacable océano blanco que intentaba ahogarla. «Solo túmbate», le susurró una voz en su cabeza. «Pronto entrarás en calor. Solo duerme». Tropiezó con un camino oculto y cayó con fuerza. La nieve se le metió en la boca con un sabor amargo y metálico. Intentó levantarse, pero sus brazos temblaban incontrolablemente y luego se rindieron. Se derrumbó, con la mejilla presionada contra la tierra helada. «Kalin», gimió, aunque se odiaba a sí misma por ello. «¿Por qué?». El viento aulló en respuesta, enterrándola lentamente. Su visión comenzó a difuminarse, volviéndose gris. Se estaba muriendo. Se había acabado. La omega rota muerta en una zanja. Crack. El sonido fue fuerte, como un disparo atravesando el viento. Abrió los pesados párpados a la fuerza. A través de la espesa niebla, vio dos orbes brillantes. Amarillos, no, dorados. Dorados como el oro fundido. Eran ojos, pero estaban demasiado altos sobre el suelo como para pertenecer a un lobo o un oso. Un gruñido grave y vibrante resonó en el suelo, sacudiendo la nieve bajo su pecho. No era el gruñido agresivo de un depredador a punto de devorarla. Era una advertencia, una reivindicación. Una enorme silueta emergió de la oscuridad de los árboles. Era un lobo, pero monstruoso. Era casi tan alto como un caballo a la altura de los hombros, y su pelaje era un vacío negro azabache que parecía absorber la poca luz de la luna que se filtraba a través de la tormenta. El miedo debería haberla invadido, debería haber salido corriendo, pero estaba demasiado congelada para moverse y, extrañamente, no tenía miedo. La gigantesca bestia se acercó sigilosamente a ella, con sus enormes patas dejando cráteres en la nieve. Bajó su enorme cabeza y olfateó su cuerpo. Su aliento caliente le acarició la cara, con olor a lluvia de pino y algo antiguo. Aparearse. La palabra explotó en su mente, no como un susurro, sino como un rugido. No era la atracción débil y patética que había sentido por Kalin. Era un golpe magnético, un cambio gravitacional. Su corazón, que se había ralentizado hasta detenerse, dio un violento golpe. El lobo no se transformó. No habló. Simplemente la miró con esos ojos dorados, inteligentes y tristes. Parecía evaluar su estado, la congelación de su piel, los latidos cada vez más débiles de su corazón. Con una delicadeza que desmentía su tamaño, la bestia se tumbó. No se limitó a tumbarse cerca de ella. Enroscó su enorme cuerpo alrededor del de ella, creando una pared de pelo y músculos contra el viento. Ella jadeó cuando el calor que irradiaba de él la golpeó. Era como estar tumbada junto a un horno. Él la empujó con su húmedo hocico, acercándola más a la curva de su vientre. El instinto se apoderó de ella. Enterró sus manos heladas en su espeso pelaje negro. Estaba ardiendo. Los temblores que sacudían su cuerpo se intensificaron violentamente cuando la sangre comenzó a fluir de nuevo. El dolor del Thor era insoportable. El lobo dejó escapar un suave gemido y apoyó su pesada barbilla en las piernas de ella, inmovilizándola, anclándola a la tierra. «¿Quién eres?», susurró ella con los labios agrietados. Él no respondió, pero una sensación la invadió a través del vínculo, una sensación de feroz protección. «A salvo, estás a salvo». A medida que el calor se filtraba en sus huesos, ahuyentando la muerte que se cernía sobre ella, se dio cuenta de algo aterrador.
Este lobo era mucho más grande que cualquier alfa que hubiera visto jamás. Estaba en la zona prohibida. Era un renegado o algo peor. Pero mientras se sumía en la inconsciencia, envuelta en el abrazo del monstruo, supo una cosa con certeza. El calor de esta bestia era mejor que el frío de la humanidad que había dejado atrás. Recuperó la conciencia a fragmentos. Primero el olor, el humo de la madera de cedro y ese rico aroma terroso de la lluvia, el olor del lobo. Luego la sensación. Ya no estaba tumbada sobre la nieve. Estaba sobre algo blando, hundiéndose en un colchón que parecía una nube y calor. Un delicioso calor envolvente. Abrió los ojos, adaptándose a la tenue luz ámbar de una habitación llena de sombras. Estaba en una cabaña, pero llamarla así era un insulto. El techo era alto, con enormes vigas de madera, y una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para asar un ciervo dominaba la pared del fondo. Un fuego crepitante ardía en su interior, proyectando una luz danzante sobre las alfombras de piel y las estanterías llenas de libros encuadernados en cuero. Intentó incorporarse, pero un gemido escapó de sus labios. Su cuerpo parecía un melocotón magullado. «No te muevas», ordenó una voz desde las sombras. Era un profundo rugido de barítono que le hizo vibrar el pecho, idéntico al gruñido de la bestia en la nieve. Se quedó paralizada, subiéndose la gruesa manta de piel hasta la barbilla. «¿Quién? ¿Quién eres?». Una figura se alejó de la ventana desde donde había estado observando la tormenta de nieve. Cuando se acercó a la luz del fuego, ella contuvo el aliento. Era un hombre gigantesco, de más de 2 metros de altura, con unos hombros que abarcaban todo el ancho del marco de la puerta. Llevaba una sencilla camiseta negra que se tensaba contra su pecho y unos pantalones de trabajo gastados, pero fue su rostro lo que la cautivó. Era increíblemente guapo, con una mandíbula afilada y pómulos altos, pero el lado izquierdo de su cara estaba marcado por 3 largas cicatrices irregulares que iban desde la sien hasta la mandíbula, la huella de una garra. Sus ojos eran del mismo color dorado fundido que los de los lobos. «Tú eres él», susurró ella. «El lobo». Él no respondió de inmediato. Se acercó a la mesita de noche y cogió una taza de caldo humeante. «Bebe. Estabas hipotérmica. Tu corazón se detuvo 2 veces de camino aquí». Las manos de ella temblaban mientras cogía la taza. Él suspiró con impaciencia y se sentó en el borde de la cama. El colchón se hundió considerablemente bajo su peso. Le acercó la taza a los labios con su mano grande y callosa, sorprendentemente suave. «Bebe», le ordenó de nuevo, esta vez con más suavidad. Ella dio un sorbo. Era un caldo de huesos rico y salado. Sabía a vida. «¿Por qué me has salvado?», preguntó después de unos sorbos. «Ahora soy una rechazada, una renegada. No me importan las políticas de la manada», gruñó él, dejando la taza sobre la mesa. «Y no dejo que las cosas rotas mueran en mi puerta. Soy Flora». Se presentó ella sintiendo la necesidad de romper el aterrador silencio. Él la miró con sus penetrantes ojos dorados. «Sé quién eres, Flora Vance. La omega rota de la manada de la luna plateada». Ella se estremeció. «¿Mi fracaso es tan famoso que es tu fracaso?». Él soltó una risa burlona y humillante. «¿Eso es lo que te han hecho creer? ¿Que has fracasado?». Se levantó y comenzó a caminar por la habitación con la energía inquieta de un depredador enjaulado. «Me llamo Silas Vane». La sangre se le heló en las venas. Agarró las sábanas con fuerza. Silas Vane, el alfa de la sombra del norte, el impío. Las historias de Silas Vane se contaban a los cachorros para asustarlos y que se portaran bien. Hace 5 años había sido el alfa de la manada más fuerte de la región. Entonces, de la noche a la mañana, su manada fue masacrada y él fue exiliado, acusado de volverse loco y de volverse contra los suyos. Decían que era un monstruo que vivía en la zona prohibida y se comía el corazón de cualquiera que se cruzara en su camino. «Exactamente», dijo Silas, observando atentamente su reacción. «¿Tienes miedo?». «Debería tenerlo», admitió ella con voz temblorosa. «Pero tú me diste calor. Me has salvado. Los monstruos no salvan a la gente». Silas volvió a la cama y se inclinó hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del de ella.
Ella podía ver las vetas ámbar de sus iris. Las cicatrices de su rostro parecían furiosas a la luz del fuego. «No seas ingenua, Flora», susurró. «Quizá te salvé porque tenía hambre». Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. El vínculo, el que había sentido en la nieve, volvió a cobrar vida. Era innegable. Su lobo, dormido durante toda su vida, se agitó en lo más profundo de su alma. No era un aleteo, era un arañazo en la puerta. «No vas a comerme», dijo, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Silas la miró fijamente durante un largo momento, y la intensidad de su mirada se suavizó solo un poco. Se enderezó. «No, no lo haré, pero te quedarás aquí hasta que pase la tormenta. Los guerreros de la luna plateada no cruzarán mis fronteras. Aquí estás a salvo». «¿A salvo con el hombre del saco?», murmuró agotada echándose hacia atrás. «Mejor el hombre del saco que el chico que te dejó congelándote», murmuró Silas mientras se dirigía hacia la puerta. Antes de que se marchara, ella le llamó, arrastrando las palabras. «¿Por qué me salvaste realmente, Silas?» Él detuvo la mano en el marco de la puerta, dándole la espalda. «Porque», dijo, con voz baja y teñida de un dolor que ella no podía comprender, «sé lo que se siente al ser abandonado como basura por las personas que se supone que te quieren». Cerró la puerta, sumiendo la habitación en la oscuridad, pero dejando el fuego encendido. Pasaron 3 días en una confusión de fiebre y curación. Afuera, la ventisca rugía, cubriendo la cabaña de nieve, pero dentro, Silas mantenía el fuego encendido. No era un enfermero muy hablador. Le traía comida, le cambiaba las vendas de los pies congelados y se aseguraba de que bebiera infusiones de hierbas que sabían a tierra, pero le despejaban la mente. Vivían en una extraña burbuja doméstica. Ella lo observaba cortar leña a través de la ventana, con los músculos tensos por el esfuerzo, y sentía un calor en el vientre que no tenía nada que ver con la fiebre. A la cuarta mañana, se despertó sintiéndose diferente. La pesadez en sus extremidades había desaparecido, sustituida por una energía vibrante. Sentía la piel demasiado tensa. Sus sentidos estaban al máximo. Podía oír los latidos del corazón de una ardilla en el ático. Podía oler el aroma distintivo del sándalo Silus y el ozono desde 3 habitaciones de distancia. Se levantó de la cama, con las piernas finalmente firmes. Encontró unas camisas de franela de gran tamaño en el armario y se puso una. Le llegaba hasta las rodillas, como un vestido. Entró en la sala de estar principal. Silas estaba sentado a la mesa de madera afilando un enorme cuchillo de caza. Se detuvo cuando ella entró y la miró, siguiendo sus movimientos. «Ya te has levantado», dijo. «Me siento rara», dijo ella, frotándose las sienes. «Nerviosa, como si me hubiera tomado 10 cafés». Silas se levantó lentamente. Caminó hacia ella, olfateando el aire, con los ojos entrecerrados. «Hueles diferente». La rodeó y ella se quedó paralizada, con la respiración atrapada en la garganta. Él se inclinó, inhalando el aroma del hueco de su cuello. Un escalofrío le recorrió violentamente la columna vertebral y un ronroneo bajo e involuntario retumbó en su pecho. Se tapó la boca con la mano. «¿Qué fue eso?» Silas se apartó con una expresión indescifrable. «Ronroneaste como un lobo». Yo... yo no tengo un lobo», tartamudeó. «Soy la omega rota. Los médicos dijeron que mi lobo murió en el útero». «Mentiras», gruñó Silas. La agarró de la muñeca y la empujó hacia la ventana por donde entraba la luz de la mañana. «Mira tus ojos, Flora». Ella miró el reflejo en el cristal. Jadeó. Sus ojos, normalmente de un marrón apagado y turbio, ahora tenían remolinos de color violeta. «¿Violeta?», murmuró Silas. «El color de la realeza, el color de un gama, o algo más antiguo». «No lo entiendo», dijo ella, asustada, apartando la mano. «¿Por qué está pasando esto ahora?» «Proximidad», Silas dijo con voz grave. «El lobo de un omega puede ser suprimido por un trauma o por drogas, pero cuando se encuentra cerca de un alfa compatible y de gran poder, el imperativo biológico de aparearse anula la supresión». «¿Compatibles?», susurró ella. «¿Quieres decir que somos compañeros, Flora?», dijo Silas, soltando la bomba que ella había estado tratando de ignorar.
Lo sentí en el momento en que te vi en la nieve. Tú también lo sentiste. Pero Callan es un tonto que confundió un volcán inactivo con una montaña muerta. Silas gruñó con ira, repentina y aterradora. Rompió el vínculo que creías tener y al hacerlo te dejó abierta para encontrar a tu verdadera pareja. De repente, un dolor abrasador le atravesó el abdomen. Se dobló por la mitad, gritando. Sentía como si le estuvieran pulverizando los huesos. «¡Está empezando!», gritó Silas, atrapándola antes de que cayera al suelo. «¿Qué? ¿Me estoy muriendo?», sollozó ella, agarrándose a su camisa. «No», dijo Silas, levantándola en brazos. «Estás transformándote. Tu loba está despertando y está enfadada». No la llevó al dormitorio, sino a la puerta trasera. La abrió de una patada y la llevó fuera, a la nieve. El aire frío debería haberla congelado, pero su piel ardía tanto que el vapor se elevaba de su cuerpo. «Tienes que dejar que suceda, Flora», gritó Silas por encima del viento. «No luches contra el dolor. Rompe». La dejó en la nieve. Ella cayó a cuatro patas, arqueando la columna vertebral. El dolor era cegador. Oyó el crujido de sus propias costillas remodelándose. Gritó un sonido que comenzó humano y terminó en un aullido. Silas dio un paso atrás y se quitó la camisa. «Estoy aquí. Estoy contigo». Su cuerpo se contorsionó y un pelaje negro brotó de su piel, y en cuestión de segundos, la gigantesca bestia negra se alzaba ante ella. Echó la cabeza hacia atrás y aulló en señal de bienvenida. Su visión se tiñó de rojo. La parte humana de ella retrocedió, aterrorizada, mientras algo antiguo y poderoso tomaba el control. Con un último crujido repugnante, su cuerpo se transformó. Ya no era una pequeña loba omega gris. Bajó la mirada hacia sus patas. Eran blancas, puras, de un blanco cegador como la nieve. Y era grande, no tanto como Silas, pero significativamente más grande que cualquier loba de la manada de la luna plateada. Se puso de pie con las patas temblorosas y sacudió su pelaje. Miró a Silas. «Compañero», ronroneó su loba en su cabeza. «Mía». Silas se acercó a ella lentamente, con los ojos dorados muy abiertos por la sorpresa. Bajó su enorme cabeza y le dio un empujoncito en el cuello. Un lobo blanco, su voz resonó en su mente a través del vínculo telepático. «Flora, ¿sabes lo que esto significa?». «No», respondió ella, con una nueva voz en su cabeza, que sonaba fuerte y segura. «Solo sé que no estoy rota». «Eres una luna suprema», dijo Silas, coloreando su tono. «Las leyendas dicen que una vez cada 100 años nace un lobo blanco para sacar a las manadas de la oscuridad. La luna plateada no solo rechazó a una omega, rechazaron su salvación. Corrimos. Por primera vez en su vida, corrió sin dolor, sin fatiga. Atravesaron el bosque, una mancha borrosa de sombras y luces, blancas y negras, bailando contra el fondo gris del invierno. Pero su libertad duró poco. Cuando regresaban hacia la cabaña, Silas se detuvo de repente con el pelo erizado. Gruñó, colocándose delante de ella para protegerla. Ella olfateó el aire. Bajo los pinos y la nieve había un olor químico metálico. «Intrusos», gruñó Silas en su mente. Se arrastraron hasta el borde del claro. La cabaña, su santuario, no estaba vacía. 3 SUV negros estaban aparcados delante. Hombres con equipo táctico, no lobos, rodeaban el perímetro. Llevaban rifles cargados con plata. Y en el porche, sosteniendo el cuchillo afilado de Silas, había un hombre que ella reconoció de las revistas. ¿Un humano? «Mercenarios», explicó Silas, con la voz mental tensa por la rabia. «¿Cazadores?». «¿Por qué están aquí?», preguntó ella con miedo, pinchando su nuevo pelaje. «Me están buscando», dijo Silas. «Pero también han encontrado tu rastro». Flora miró la insignia de la puerta del coche. Entrecerró los ojos. Era una luna creciente, plateada envuelta en espinas. Callan los había enviado. Se dio cuenta de que una fría furia se apoderaba de su lobo. No solo quería desterrarme, quería asegurarse de que estuviera muerta. «Lo sabe», dijo Silas con tono sombrío. «De alguna manera, sabe que has sobrevivido, y ahora tenemos una guerra que librar». No atacaron de inmediato. Silas, a pesar de su tamaño y su ira, era un estratega. La empujó con el hocico,
alejándola del claro y guiándola hacia un denso matorral de abetos que ocultaba un saliente rocoso. Volvieron a adoptar su forma humana detrás de la cobertura de las rocas. El frío le mordía la piel desnuda, pero el calor residual del cambio le impedía congelarse. Silas sacó rápidamente una bolsa de lona escondida en un tronco hueco que había preparado. Le lanzó un par de pantalones tácticos y una camiseta térmica gruesa. «Tienen balas con punta de plata», susurró Silas, poniéndose un chaleco de combate negro. «Un disparo al corazón o a la cabeza y no nos curamos. Morimos». «¿Por qué están aquí, Silas?», preguntó ella, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con la cremallera. «Calm me desterró. Él ganó. ¿Por qué enviar un escuadrón de ataque?» «Por mí», dijo Silas, comprobando el cargador de una pistola que sacó de la bolsa. «Y por lo que sé». La miró con expresión sombría. «Los libros de historia dicen que me volví loco, que masacré a la manada del norte en un frenesí. Esa es la mentira que cuenta el consejo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Silver Moon, el padre de Kalin, descubrió un filón de plata oscura bajo mi territorio. Es un mineral tóxico que vuelve locos a los lobos, pero que hace que las armas sean indistinguibles de la magia. Me negué a explotarlo. Me negué a envenenar la tierra. Los ojos de Silas se oscurecieron, así que envenenaron con él el suministro de agua de mi manada. Mi manada no murió por mi mano, Flora. Se destrozaron entre ellos en una locura química. Yo fui el único lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la toxicidad. No los maté. Tuve que sacrificarlos para acabar con su sufrimiento. Se tapó la boca, invadida por el horror. La familia de Kalin cometieron un genocidio y me inculparon a mí. Silus asintió. Si vivo, soy una amenaza para su operación. Si tú vives, eres testigo de su crueldad. Y ahora eres un lobo blanco. Si Kalin descubre lo que eres, no solo te matará, te atará a una mesa y te quitará ese poder. Una ramita se rompió cerca. Silus se tensó. Han encontrado nuestras huellas. Tenemos que irnos. No llegaron muy lejos. Una granada aturdidora detonó a su izquierda. La luz blanca cegadora acompañada de un estruendo ensordecedor. Le zumbaban los oídos. Tropieza desorientada. «Objetivo adquirido. Dos Tango en Southridge», gritó una voz áspera. Las balas comenzaron a morder la corteza de los árboles a su alrededor. Tip, tip, tip. El sonido de disparos silenciados. «Cambia», rugió Silas. No hizo falta que se lo repitiera. Dejó que el lobo tomara el control y su pelaje blanco brotó. Silas se transformó a su lado, una imponente sombra de muerte. 3 mercenarios atravesaron la espesura. Llevaban equipo táctico completo y máscaras faciales. Levantaron sus rifles. Silas no dudó. Se lanzó contra el del medio, moviéndose más rápido de lo que una criatura de ese tamaño debería ser capaz. Se estrelló contra el mercenario, clavándole las mandíbulas en el chaleco de Kevlar y lanzando al hombre 6 metros contra un árbol como si fuera un muñeco de trapo. Los otros 2 apuntaron con sus armas a Silas. «No», gritó en su mente. Se abalanzó. Su nuevo cuerpo era más ligero, más rápido. No fue a por ellos para matarlos. Fue a por el arma. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del cañón del rifle que sostenía el hombre de la derecha, arrancándoselo de las manos. Giró la cabeza y le golpeó en el casco con la pesada culata, dejándolo inconsciente. El tercer hombre entró en pánico. Vio un monstruo negro gigante y un demonio blanco. Soltó el arma y buscó una granada en el cinturón. «Silas, la granada», ella le advirtió. Silas se giró al ver que tiraban de la anilla. No huyó. Se abalanzó sobre el hombre, utilizando su enorme cuerpo para protegerla del radio de la explosión. ¡Boom! La explosión sacudió el suelo. La tierra y la nieve llovieron sobre ellos. Silas dejó escapar un gruñido de dolor a través del vínculo, una punzada aguda de agonía que le golpeó en el pecho. Silas se apresuró a acercarse a él. Estaba de pie, pero su pierna trasera sangraba profusamente. «Metralla. Estoy bien», gruñó, aunque su voz mental sonaba tensa. «Solo es un rasguño, pero el ruido... vendrán más». Allí ella miró hacia la cresta. Una docena más de hombres emergían del humo
Y detrás de ellos, caminando tranquilamente entre la carnicería, había una figura que ella conocía demasiado bien. Kaylin. No llevaba equipo táctico. Llevaba un largo abrigo de lana, como si estuviera dando un paseo invernal. Sostenía con indiferencia un rifle tranquilizante de alta potencia en una mano. Detuvo sus ojos azules, que se agrandaron al posarse en ella. Se quedó mirando el pelaje blanco, los ojos violetas, el aura de poder que irradiaba y que convertía la nieve en aguanieve alrededor de sus patas. Imposible, susurró Kalin, con la voz llevada por el viento. La loba blanca. Miró de los mercenarios muertos a ella. Una lenta y retorcida sonrisa se extendió por su rostro. No era miedo, era codicia. No disparéis, ordenó Kalin a sus hombres. No matéis a la loba blanca, hay que capturarla viva. Corre, Flora, ordenó Silas. Yo los entretengo. No te voy a dejar, gruñó ella. Debes hacerlo. Tú eres la prioridad, rugió Silas, volviendo su enorme cabeza negra hacia el ejército de Kalin. Vete. Ella dudó. Esa fracción de segundo de vacilación les costó todo. Desplieguen las redes, ordenó Kalin. Desde los árboles de detrás de ellos, un flanco que no habían revisado. 4 lanzadores dispararon simultáneamente. Las pesadas redes hechas de cables de acero con infusión de plata silbaron en el aire. Silas las vio venir. La empujó con fuerza con el hombro, apartándola del camino de 2 de ellas, pero las otras 2 lo envolvieron. En el momento en que la plata tocó su pelaje, se elevó humo. El sonido chisporroteante de la carne quemándose llenó el aire. Silas rugió de dolor, retorciéndose, pero las redes eran pesadas y cuanto más luchaba, más se apretaban. ¡Silus! Gritó ella, volviendo a su forma humana presa del pánico. ¡Parad! Le estáis haciendo daño. Se apresuró hacia él, extendiendo las manos hacia los cables de plata y quemándose los dedos al intentar arrancarlos. No lo toques, Flora, jadeó Silas, volviendo a su forma humana bajo la red para aliviar la tensión. Estaba desnudo, sangrando por la herida de metralla y quemado donde la red le tocaba la piel. ¡Corre! Se puso de pie para enfrentarse a ellos. Sus manos levantaron chispas violetas que bailaban en sus palmas. Magia que no sabía que tenía. Déjalo ir. Kaylin avanzó, pasando por encima del cuerpo inconsciente de su propio mercenario sin mirarlo. Se detuvo a 3 metros de distancia, flanqueado por su guardia de élite. Flora, ronroneó Kalin, mirándola de arriba abajo con una repugnante mezcla de lujuria y posesión. Eres magnífica. ¿Por qué no me lo dijiste? No lo sabía, espetó ella. Y aunque lo hubiera sabido, no se lo habría dicho a un monstruo como usted. ¿Monstruo? Se rió Kalin. Yo soy un rey y tú una sirvienta. Cometí un error, lo admito. Tiré un diamante, pensando que era cristal. Pero soy un hombre que corrige sus errores. Hizo un gesto a Silas, que gemía en el suelo. ¿Es esto lo que elegiste? El alfa roto, el asesino. Tiene más honor en su uña rota que tú en todo tu linaje. Ella hervía de ira. Celo de las mentes, Kalin. Celo del veneno. La sonrisa de Kalin se desvaneció. Su rostro se volvió frío. ¿Ah, sí? Bueno, eso cambia las cosas. Iba a dejar que muriera rápidamente. Ahora creo que nos divertiremos un poco. Levantó su rifle tranquilizante. No. Ella se lanzó delante de Silas. Zip. El dardo le dio en el hombro. No era un tranquilizante normal. Sentía como si un fuego líquido se extendiera por sus venas. El dolor de Wolf se concentró. Sus piernas se volvieron gelatinosas al instante. El mundo se inclinó sobre su eje. Cayó hacia atrás, aterrizando con fuerza sobre el pecho de Silas. Flora. Silas jadeó, luchando contra la red. Llévatela, ordenó Kalin. Usa las ataduras pesadas. Ahora es una amenaza de nivel alfa. 2 guardias la agarraron por los brazos. Intentó luchar, pero su cuerpo no le obedecía. Estaba paralizada, atrapada en su propia piel. La arrastraron lejos de Silas. ¿Y él? Preguntó un guardia, apuntando con su rifle a la cabeza de Silas. Kalin miró a Silas. Es duro. Sobrevivió a las minas una vez.
Veamos si puede sobrevivir a la mazmorra de la media luna. Tráelo. Si muere por el camino, echadlo a los perros. No. Su visión se volvió borrosa y todo se volvió negro. Silas, lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera por completo, fue a Callan inclinándose sobre ella, acariciándole la mejilla con una mano enguantada. Duerme, mi pequeña loba, le susurró. Cuando despiertes, tendremos una larga charla sobre tu deber hacia tu alfa. Perteneces a la luna plateada. Me perteneces a mí. Despertó con el sonido del agua goteando y el olor a mojo. Le latía la cabeza. Intentó tocarse la sien, pero le impidieron mover las manos. Tiró de ellas con fuerza. El sonido de las cadenas resonó en la oscuridad. Estaba encadenada a una pared de piedra. Llevaba esposas de hierro con runas supresoras grabadas. No sentía a su lobo. La conexión estaba completamente silenciosa. Era humana, vulnerable, ya despierta. La voz provenía del otro lado de los barrotes. Era la compañera elegida por Jessica Callan. Estaba de pie en el pasillo, iluminada por una antorcha. Seguía llevando su elegante vestido rojo, pero su rostro estaba contraído en un gesto de enfado. «Tienes mucho descaro», espetó, convirtiéndose en eso. «¿Dónde está?», preguntó con voz ronca, con la garganta seca como papel de lija. «¿Dónde está Silus?». «La bestia». Jessica se rió, inspeccionándose las uñas. «Callan está con él ahora, en los niveles inferiores. Están jugando a un juego. Se llama ¿Cuántos dedos necesitas para manejar un arma?». La bilis le subió por la garganta. «Déjame salir, Jessica. No sabes lo que estás haciendo. Callan te está utilizando. Él no te quiere. Quiere el poder del lobo blanco». Los ojos de Jessica brillaron con inseguridad, pero lo disimuló con ira. Abrió la puerta de la celda y entró. «Él me eligió a mí», siseó, agarrando un puñado de pelo de Flora y tirándole de la cabeza hacia atrás. «Yo soy la luna. Tú no eres más que un monstruo de la naturaleza, y cuando Callan descubra cómo extraer tu poder, estarás muerta». Se inclinó y le sopló su aliento caliente en la oreja a Flora. «Pero no voy a esperar a que él acabe contigo. Creo que deberías tener un accidente antes de que comience la extracción». Sacó una daga de plata de entre los pliegues de su vestido. «Adiós, Flora». Levantó la hoja. Clang. Una piedrecita golpeó el suelo de piedra fuera de la celda. Jessica se quedó paralizada. «¿Quién está ahí?». No hubo respuesta. Solo el goteo del agua. «He dicho que quién está ahí», gritó, retrocediendo hacia el pasillo, con el cuchillo aún en la mano. Una sombra se desprendió del techo. Cayó detrás de ella. Silenciosa, letal. Flora no pudo ver quién era, pero vio el destello de una espada. Jessica jadeó y dejó caer el cuchillo. Se desplomó en el suelo, inconsciente, o peor aún, revelando la figura que estaba detrás de ella. No era Silas. Silas estaba encadenado abajo. Era una mujer. Vestía una armadura de cuero negro y llevaba una capucha. Se la quitó, dejando al descubierto un cabello completamente blanco y unos ojos lechosos y ciegos. Miró a Flora, aunque no podía ver. «El lobo blanco», susurró la mujer ciega. «Te hemos estado esperando». «¿Quién eres?», susurró Flora, con el miedo luchando contra la esperanza. «Soy el oráculo de Blackwood», dijo, cogiendo las llaves del cinturón de Jessica. «Y estoy aquí para liberarte. Pero primero, debemos ir a los niveles inferiores. Tu compañero está gritando y el sonido está perturbando a los espíritus». El descenso a los niveles más bajos de la casa de la manada Silvermoon fue un viaje a una tumba. El aire se volvió pesado, con olor a óxido, sangre vieja y el olor químico y estéril del ozono. Sarafina, la oráculo ciega, se adelantó. No tropezó. Recorrió los húmedos y laberínticos pasillos como si la guiaran los fantasmas de los lobos que habían muerto gritando en esas salas. «Date prisa», susurró Sarafina, con una voz que apenas se elevaba por encima del lejano zumbido rítmico de la maquinaria. «Su luz parpadea, Flora. La máquina tiene hambre». Cerró los ojos durante una fracción de segundo y extendió su mente para encontrar el hilo dorado que la conectaba con Silus. Era terriblemente débil. El vínculo que había rugido como un incendio forestal solo unos días antes era ahora una brasa moribunda. Podía sentir su agonía,
Una sensación fría y violenta. Era como si lo estuvieran vaciando, raspando por dentro. No solo lo están matando. Ella ahogó el miedo, agarrándose el corazón. Lo están borrando. Kalin pretende drenar la esencia alfa, el alma misma de la sombra del norte, dijo Sarafina con severidad. Si lo consigue, Silas no solo morirá, dejará de haber existido jamás. Una rabia ardiente y cegadoramente blanca detonó en su pecho. Su loba, la blanca luna, arañó la superficie de su piel. «Rómpelo», gruñó, «quémalo todo». Doblamos la última esquina y nos encontramos con una enorme puerta blindada reforzada con runas de plata. Podía oír el zumbido de la electricidad de alto voltaje al otro lado. No esperó a que Sarafina forzara la cerradura. Se acercó al metal y sintió el frío que irradiaba. «Ábrete», ordenó. No era una petición, era un decreto. Golpeó con las palmas contra el acero. Una onda de luz violeta salió disparada de sus manos, friendo el teclado electrónico al instante. El pesado mecanismo de cierre chirrió al romperse los engranajes, y con un gemido ensordecedor, la puerta se desprendió de sus bisagras y se abrió de golpe hacia adentro. La escena que se encontró dentro era una pesadilla. La sala era un laboratorio estéril con azulejos blancos. En el centro, suspendido por pesadas cadenas industriales unidas a una plataforma hidráulica, estaba Silas. Estaba irreconocible. Su cuerpo, que en otro tiempo había sido una obra maestra de músculos, estaba resbaladizo por el sudor y la sangre negra. Pero lo verdaderamente horrible era la red de tubos gruesos y transparentes que iban desde una máquina agitada directamente a sus brazos y cuello. Le bombeaban un líquido negro, espeso y viscoso, de color plata oscura, mientras que otros tubos extraían algo brillante y dorado. Kalin estaba de pie junto a la consola de control, vestido con una impecable bata de laboratorio blanca, con el aspecto de un científico loco observando a una rata de laboratorio. Al oír el sonido de la explosión, Kalin se volvió. Parecía molesto, como si ella fuera una invitada grosera. «Eres muy persistente, Flora», suspiró. «Ni siquiera he terminado la calibración». «Aléjate de él», gritó ella, y el sonido hizo que las cervezas de cristal de las estanterías se rompieran. Corrió por la habitación, con el único pensamiento de arrancar los tubos del cuerpo de Silas. «¡Guardias!», ladró Kalin. De entre las sombras surgieron una docena de guerreros de élite. Llevaban armaduras tácticas de Kevlar y empuñaban picas con puntas de plata electrificadas. Formaron un muro entre ella y Silas. Ella se detuvo en seco. «Míralo», dijo Kalin, señalando al hombre destrozado. «¿Lo llamas compañero? Yo lo llamo batería. Estoy drenando su esencia alfa. Una vez que esté vacío, me la inyectaré a mí mismo. Seré el primer dios alfa». Se acercó a Silas y le tiró de la cabeza hacia atrás por el pelo. Silas tenía los ojos abiertos, pero nadaban en la oscuridad. El hermoso oro fundido estaba envuelto por venas negras. «¡Le Flora!», dijo con voz ronca y destrozada. «¡Corre! No voy a correr», susurró ella con fiereza. «¡Qué conmovedor!», se burló Kalin. Pulsó un botón en la consola. «Aumenta el flujo. ¡Mátalo!». La máquina chilló. Sila arqueó la espalda y un sonido de puro sufrimiento se desgarró en su garganta. «¡No!». Ella extendió las manos. Una onda expansiva de fuerza telequinética, pura presión alfa, explotó desde ella. Golpeó a la línea de guardias como un tren de mercancías, lanzando a 5 de ellos hacia atrás contra las paredes. Kalin sacó una Desert Eagle plateada y disparó a su corazón. ¡Bang! Su lobo se abalanzó hacia adelante. Un escudo espectral de niebla blanca se materializó frente a ella. La bala golpeó la barrera y se aplastó, cayendo inofensiva al suelo. Kalin abrió mucho los ojos. «¿Qué? ¿Qué eres?». «Soy el juicio final», gruñó ella. Cargó contra él, se agachó bajo una pica plateada, rompió el mango y barrió las piernas del siguiente atacante. Su lobo guiaba sus movimientos, fusionando sus instintos con su desesperación. Llegó a la plataforma y empujó con fuerza a Kalin con una ráfaga de energía, haciéndolo estrellarse contra la bandeja de instrumentos.
Arrancó las vías intravenosas de los brazos de Silus. La sangre negra brotó de las heridas. Silus, quédate conmigo. Demasiado tarde, susurró él. ¿Quieres un monstruo, Flora? La voz de Callan se distorsionó detrás de ella. Te mostraré el verdadero poder. Se giró. Callan se estaba quitando el abrigo. Comenzó a transformarse. No era una transformación natural. Los huesos crujieron y se reorganizaron en ángulos irregulares. Su piel se abrió, revelando una piel gris y sin pelo, como hormigón mojado. Púas de hueso brotaron de su columna vertebral. Cuando terminó, medía 2,5 metros de altura, una abominación alimentada por plata oscura. ¡Mátala!, rugió la bestia Callan. Los guardias que quedaban dudaron, aterrorizados por su líder. Ella enderezó la columna vertebral. Dejó que la luz violeta de la luna suprema inundara sus ojos con un brillo cegador. Dejó que su aura se expandiera más pesada que la propia atmósfera. ¡Alto!, tronó la orden en las mentes de todos los cambiaformas de la sala. «Soy Flora Vance», gritó. «Soy el lobo blanco. Someteos». El efecto fue instantáneo. La biología se impuso a la lealtad. Los guardias se derrumbaron bajo el peso de su aura alfa. Las armas cayeron al suelo mientras los hombres se arrodillaban, ofreciendo sus cuellos en señal de rendición. Callan se tambaleó, agarrándose la cabeza, pero la locura de la plata oscura lo protegió. «Yo obedezco». Nadie. Se lanzó sobre ella. Era demasiado rápido. Su enorme garra la apartó como si fuera un muñeco de trapo. Ella voló por la habitación y se estrelló contra los armarios metálicos. El dolor explotó en sus costillas. Callan se cernió sobre ella, babeando, con los colmillos chorreando. «Me comeré tu corazón». Levantó una garra para atacar. ¡Rugido! Una sombra negra borrosa se estrelló contra Callan. «Silus». No se había transformado. Estaba demasiado débil, pero había roto sus cadenas. Impulsado por la necesidad primitiva de proteger a su compañera, se abalanzó sobre el monstruo. Estaba desnudo, sangrando, y era la mitad del tamaño de la bestia, armado solo con un bisturí quirúrgico. Silas metió el antebrazo en la boca de Callan para impedir que lo mordiera, sacrificando su brazo a los dientes cerrados. Con la otra mano, clavó el bisturí repetidamente en el cuello del monstruo. Callan se retorció, aullando, agarró a Silus por el cuello y lo lanzó. Silas golpeó la pared de hormigón con un crujido repugnante y no se levantó. «¡Silas!», gritó ella poniéndose en pie a toda prisa. Callan se volvió hacia ella con las heridas cerrándose rápidamente. La plata oscura lo estaba curando. Era imparable. Ahora Callan jadeaba. «Vas a morir». Se agachó para saltar. Ella reunió lo último de su magia para un ataque suicida, pero Callan nunca saltó. Se quedó paralizado, con los ojos negros muy abiertos por la sorpresa. Miró hacia abajo. Sobresaliendo del centro de su pecho estaba la punta de una pica plateada. Detrás de él estaba Sarafina, la oráculo ciega. Sostenía la pica con manos firmes. Se había movido a través del caos, guiada silenciosamente por el sonido, encontrando el único punto que Callan había dejado sin proteger: su espalda. «Vi tu muerte hace 10 años. Callan Sterling», dijo Sarafina con calma. «Termina en silencio». Giró la pica. La forma monstruosa de Callan se convulsionó. Con un último suspiro gutural, la luz de sus ojos negros y vacíos se apagó. El enorme cuerpo se desplomó hacia adelante, muerto. Ella se apresuró a ir hacia la pared donde yacía Silas. «Silas». Lloró, arrastrando su pesado cuerpo hacia su regazo. Estaba frío. Las venas negras de su cuello se extendían, convirtiendo su piel en un mapa de la muerte. «Flora», susurró, cerrando los ojos, «has luchado bien». «No te despidas», le ordenó ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Me prometiste seguridad. La oscuridad está por todas partes». Su pecho dejó de moverse. Su corazón dio un último latido y se quedó en silencio. No. Ella se negó a aceptarlo. Colocó ambas manos sobre su corazón silencioso. Buscó en lo más profundo de sí misma, hasta el núcleo del lobo blanco. «Dáselo», exigió. «Podría matarnos», advirtió su lobo. «¡Hazlo!». Ella liberó el poder.
Una columna de luz blanca cegadora brotó de su cuerpo, envolviendo la habitación. Empujó su fuerza vital, su propia esencia, hacia Silus. Sintió el agotamiento inmediatamente, como si le estuvieran succionando el alma. Su visión se volvió gris. Liv. Ella vertió su intención en él. Quema el veneno. Observó cómo la luz blanca luchaba contra las venas negras, quemándolas. El dorado comenzó a volver a sus ojos, pero ella se estaba desvaneciendo. El mundo se inclinó. Sintió que Silus jadeaba bajo sus manos, una gran bocanada de aire que afirmaba la vida. Su corazón se reinició. ¡Thump! ¡Thump! Un sollozo de alivio se escapó de sus labios, pero no le quedaba nada. La oscuridad se apoderó de ella. Se desplomó hacia adelante, aterrizando suavemente sobre el pecho del hombre al que había salvado. El invierno terminó 3 semanas después. Se sentó en el amplio porche de madera de la casa de la manada. Ya no era la luna plateada. Los símbolos de la media luna se habían derretido. Ahora era el santuario del norte. El aire era fresco y olía a nieve derretida y pino. Los primeros brotes de hierba verde asomaban entre el barro. Oyó que se abría la pesada puerta detrás de ella. Conocía esos pasos. Conocía ese aroma a madera de cedro y lluvia. Unos brazos cálidos y fuertes la rodearon por la cintura, y una barbilla se apoyó en su hombro. «Deberías llevar un abrigo», dijo Silas con voz grave, que vibraba contra su espalda. Ella se recostó contra él, saboreando el calor sólido de su cuerpo. «Tengo mi propio calentador», bromeó, cubriendo sus grandes manos con las suyas. Su recuperación había sido brutal, pero la energía del lobo blanco había hecho más que curarlo. Había forjado un vínculo inquebrantable entre ellos. Ahora eran dos mitades de la misma alma. Silas la hizo girar. Las cicatrices de su rostro seguían ahí, pero sus ojos eran claros, de oro fundido, ardientes de amor. «Están esperando», dijo en voz baja. «El Consejo de Alfas ha llegado para reconocer el nuevo territorio». Ella suspiró, mirando la caravana de todoterrenos que aparcaban en la entrada. «Que esperen». Salas sonrió con una sonrisa sincera y tranquila. «Como ordenes, mi reina». La besó lenta y profundamente. Fue un beso que borró el recuerdo del frío y el rechazo. Ella miró por última vez la trepadera del bosque de Blackwood. Recordó a la chica que había entrado en aquellos árboles, dispuesta a morir. Ella ya no estaba. En su lugar había una mujer que había atravesado el fuego y había resucitado a su amor. «¿Listo?», preguntó Silas, entrelazando sus dedos. Ella sintió el zumbido eléctrico de su vínculo. «Lista», dijo. Juntos se dieron la vuelta y volvieron al interior para gobernar. Y esa, amigos míos, es la historia de Flora y Silas. Es un poderoso recordatorio de que, a veces, los peores momentos de nuestras vidas, los rechazos, los fracasos, los momentos en los que nos quedamos fuera en el frío, son en realidad la forma que tiene el universo de despejar el camino para algo mucho más grande. Flora pensó que su vida había terminado cuando fue rechazada, pero ese dolor la llevó a descubrir su verdadero poder y su verdadero amor. Nos enseña que tu valor no lo definen aquellos que no son capaces de verlo. Lo define la fuerza que encuentras dentro de ti para seguir adelante. Si esta historia te ha emocionado o te ha mantenido en vilo, por favor, dale a este video un gran pulgar hacia arriba. Ayuda mucho al crecimiento del canal. ¿Qué opinas? ¿Colin recibió lo que se merecía? ¿Y habrías perdonado a los miembros de la manada que se quedaron mirando sin hacer nada? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Los leo todos. No olvides darle al botón de suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo episodio diario de drama y romance. Hasta la próxima, cuídate.